Hola, bienvenidos a mi canal, su canal Destruyendo Fortalezas. ¿Sabe usted por qué tanto cristiano pierde la batalla en su vida espiritual? Hoy quiero contestarles esa pregunta. Hola, bienvenidos a su canal Destruyendo Fortalezas. Una vez se le acercó un muchacho joven evangelista a Billy Graham y le preguntó: Billy, ¿por qué usted tiene tanto éxito en sus campañas evangelísticas? ¿Por qué yo predico sus mismos mensajes y yo no veo tanto fruto como usted? Y la respuesta de Billy Graham quedó para la historia. Le dijo: es que yo gano mis batallas de rodillas. Y de eso es precisamente de lo que quiero hablarles. En 2 Corintios capítulo 10 versículo 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas nuestras son poderosas en Dios. Las armas de nuestra milicia no son carnales. En Hechos capítulo 12 versículo 5 nos cuenta la historia del apóstol Pedro. El apóstol Pedro había sido encarcelado. Él dice la Biblia en el versículo 5, dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Herodes había puesto en la cárcel a Pedro, posiblemente lo iban a matar, pero dice que la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. Entonces dice que después de esa oración produjo un efecto. Dice que se le apareció a Pedro un ángel en la cárcel y dice que las cadenas se le cayeron de sus manos. El ángel salió con Pedro y dice que las puertas se le abrieron a Pedro. La primera puerta, dice que habían 3 puertas con guardias. La primera puerta se abrió, la segunda puerta se abrió y la tercera puerta se abrió. Sin embargo, cuando Pedro llegó a la iglesia, dice que estaban orando por él. Pero me llama la atención que dice que Pedro tocó a la puerta y llegó una muchacha Rode y dice que le abrió la puerta. Ahora, ¿por qué Dios no le abrió la puerta de la iglesia? Porque aquí lo que quiero ver es un principio. Dios le abrió las puertas de la cárcel, poderosas puertas de hierro. Sin embargo, la puerta de la iglesia no se la abrió, porque aquí quiero enseñarles un principio: que lo posible lo hacemos nosotros, pero lo imposible lo hace Dios. A mí me llama la atención que la iglesia está orando y sin embargo Rode tuvo que llegar a abrir esa puerta. Dios no le abrió porque esa puerta humanamente Pedro sí la podía abrir, o la podía abrir una muchacha de adentro, pero las puertas de la cárcel Pedro no las podía abrir. Las puertas de la cárcel eran imposibles para Pedro. Entonces lo que había que hacer era orar por Pedro, porque era imposible humanamente que Pedro saliera de la cárcel. Imagínese Pedro estar en la cárcel y que él estuviera luchando, que él quiere cortar los barrotes de hierro, que él quiere abrir con fuerza humana las puertas, que quiere vencer a los soldados. Eso era imposible para Pedro. Dice que Pedro estaba, más bien dice que estaba entre 2 soldados durmiendo cuando el ángel lo despertó. Pedro estaba en el reposo de Dios. Pedro no estaba luchando en la carne. Pedro estaba reposando en Dios y la iglesia hacía oración. Había ahí una guerra espiritual. A Pedro lo querían matar. Sin embargo, Pedro reposaba en Dios y la iglesia oraba por él. Cuando yo tengo un problema, yo trato de arreglar el problema. Pero cuando yo veo que es un gigante, yo quito mis manos del problema. Porque los gigantes son trabajo de Dios, no son mi trabajo. Cuando hay un gigante que se pone frente a mí, ese es trabajo de Dios. Lo mismo pasó con Pablo y Silas en la cárcel. Dice que a medianoche oraban Pablo y Silas y cantaban a Dios.
Pablo y Silas no quisieron salir de la cárcel por fuerza humana, no, ellos oraban y adoraban. Es que esta historia de Pablo y Silas y la de Pedro tienen un significado espiritual. Que hay cárceles, dice la Biblia que Satanás no abrió la cárcel a sus presos. Hay cárceles espirituales en que humanamente usted no puede salir, especialmente si son traumas y cosas que desde la adolescencia el diablo creó en su vida. Entonces esas cárceles son imposibles salir humanamente. Pablo y Silas cantaban a Dios. Ellos no andaban buscando un acetileno o un serrucho o algo para una lima para cortar los barrotes y poder escapar de la cárcel. No, ellos estaban en una guerra espiritual. Porque lo que usted conquista en el mundo espiritual se va a reflejar en el mundo natural. Lo que usted lucha en el mundo natural en contra con armas naturales, usted no va a ver ningún efecto. Usted primero tiene que ir al mundo espiritual a ganar la batalla para que se refleje en el mundo natural. Y ahora quiero hablarles del segundo principio espiritual y es que no luche con el brazo de la carne. Mire lo que dice 2 de Crónicas capítulo 32, versículos 7 y 8. Dice: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Hay dos formas de luchar: con el brazo de la carne o con el brazo de Dios. Dice ahí la Biblia, dijo, con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Dios va a pelear sus batallas cuando usted lo ponga a él primero y usted luche con el brazo de Dios, no con la carne, no con las artimañas, ni la astucia, ni la sabiduría humana, sino con las fuerzas de Dios. A mí me llama la atención que cuando Dios se le apareció a Moisés, dice que Dios se le apareció y ardía en una zarza que ardía y no se consumía. Y es que la zarza no tiene leña. La zarza es un arbustico que usted con una sola chispita arde 30 segundos y se evapora. Pero ¿por qué Dios no escogió un cedro? ¿Por qué Dios no escogió un roble para arder? Porque a Dios le agrada arder en zarzas que no tienen leña, en zarzas que no tienen fuerza humana, porque la fuerza es de Dios, la batalla es de Dios, la guerra es de Dios. Cuando usted tiene un gigante, la guerra es de Dios. Usted tiene que poner su confianza en el brazo de Dios, no en el brazo del hombre, no confiar en otro hombre, no confiar en sí mismo, no confiar en su propia fuerza humana, porque la guerra es de Dios. Ahora, cuando usted lucha humanamente en la carne, usted va a encontrar dos características. Usted va a sentir dos cosas. Usted va a sentir la señal inequívoca de que usted está luchando en la carne. Usted va a sentir frustración y agotamiento. Esas son las dos características. Cuando usted se siente frustrado, cuando usted se siente agotado, es que usted está luchando en la carne. Ahora, hay otra característica de si usted está luchando con el brazo de Dios. Dice Éxodo 33, 14. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Una de las señales inequívocas de que usted está peleando con el brazo de Dios es que usted va a sentir descanso y va a ver la victoria. Cuando usted lucha con el brazo de Dios, usted va a ver la victoria y usted lo va a hacer en descanso. Usted va a sentir descanso y reposo en su vida. Está luchando espiritualmente, sí, está orando, está buscando a Dios, espera en Dios, pero es una lucha espiritual, no hay una lucha de la carne humana. Para ir terminando, vean lo que dice Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, usted es débil. Usted en sus fuerzas humanas no pueden. Dice, velad
y orad, buscad a Dios en oración. ¿Por qué? ¿Qué? Porque la carne es débil. Eso es lo mismo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:3. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Vea lo que dice un hombre maduro. Vea lo que está diciendo el apóstol, un hombre maduro espiritualmente. Dice, y nos gloriamos en Cristo Jesús, en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Esa es mi confianza. En la cruz yo fui libertado, en la cruz yo fui salvo, en la cruz yo fui sanado. Pablo se gloriaba en la cruz de Cristo. Y dice, y no tenemos confianza en la carne. Pablo no confiaba en lo que él podía hacer. Él luchaba su vida espiritualmente. Y ya para terminar, vean qué lindo el Salmo 127. El Salmo 127 dice una verdad tan poderosa. Dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajamos los que la edificamos. Dice, y por demás es que vayáis tarde a tu casa y trabajes todo el día duro, pero es que hay un secreto. Dice, en una versión dice, pues a su amado dará Dios prosperidad mientras duerme. Oiga, vea qué precioso. Pues a su amado dará Dios prosperidad mientras duerme. Eso no significa que usted se va a quedar durmiendo todo el día en su casa. No, eso no significa, sino que usted todas las cosas las hace en el reposo de Dios. Repose en Dios, busque de Dios, persevere en Dios y siempre recuerde que la oración abre el cielo y la verdad nos hace libres.